habíamos definido lo que era un grafo dominado. Y un grafo era dominado si podíamos encontrar un conjunto, este conjunto A, tal que para todo X, digamos un X como este, todo X fuera del conjunto A, existe una arista que va de X a A. Entonces un conjunto que todo vértice o está en ese conjunto o es vecino de algún vértice en el conjunto. Y dijimos que íbamos a encontrar un conjunto dominante no muy grande. O lo que íbamos a hacer era acotar el tamaño de este conjunto dominante por alguna función que ahorita vamos a encontrar, bajo una hipótesis de que el grado mínimo no sea 1. Bueno, vamos a encontrar una función que depende del grado mínimo y la cantidad de vértices, en este caso es n. Y lo que dijimos es, bueno, para encontrar este conjunto dominante lo vamos a hacer de forma aleatoria. Pero no podemos simplemente tomar aleatoriamente un conjunto dominante porque no sabemos cómo se ven. O sea, como tomar conjuntos dominantes y luego encontrar uno pequeño está difícil. Entonces lo que vamos a hacer más bien es construir el conjunto dominante. Entonces tiene dos partes. Lo primero es que definimos una variable p entre 0 y 1 que vamos a usar para determinar con probabilidad p. Vamos a escoger cada vértice y con probabilidad p lo asignamos a A. Entonces A va a ser como una probabilidad binomial de que cada vértice con probabilidad p se asigna, probabilidad el complemento, que sería 1 menos p, no está en A. Esto nos da un conjunto aleatorio, pero no tiene por qué ser dominante porque este conjunto puede ser cualquier cosa. Entonces, lo que dijimos es lo siguiente, bueno, tal vez A no es dominante, pero le vamos a agregar todos los vértices para los cuales no hay ninguna arista con A. Entonces, digamos que este es el conjunto E, que son todos los vértices que no comparten ninguna arista con A. Entonces lo agregamos al conjunto y así A unión B sería el conjunto dominante que buscamos. Porque toda arista, perdón, todo vértice que esté fuera de A unión B, hay una arista que va hacia A. O sea, está en A unión B esa arista. ¿Okay? Y entonces lo que dijimos, bueno, la observación es que aunque B se escribe de forma muy puntual, se escoge de forma muy puntual, o sea, nosotros decimos satisface tal propiedad, escójalo. B es un conjunto aleatorio porque B depende de A. Entonces, lo que dijimos es, bueno, vamos a calcular la esperanza de la unión de A y B. Y lo que dijimos, bueno, eso se preguntó aquí, es que A y B son disjuntos, ¿verdad? Como A y B son disjuntos, nosotros podemos decir que el tamaño de A unión B es la suma de los tamaños de A y de B. Y usando que la esperanza es lineal, lo que tenemos aquí es que estamos calculando la esperanza de suma del tamaño de A más el tamaño de B, que sería lo mismo que la esperanza del tamaño de A más la esperanza del tamaño de B. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el valor esperado de esta unión. Y nosotros dijimos, bueno, el de A es sencillo. A es una variable Bernoulli. Perdón, una variable binomial. Cada elemento se escoge Bernoulli. Entonces, su esperanza es NP, N por P. Y lo que nos faltaba era calcular la esperanza de B. Entonces, para calcular esta esperanza, lo que nosotros hacemos es descomponer B en variables más sencillas. Y esto lo habíamos mencionado poco después de la linealidad de esperanza, que cuando estemos calculando la esperanza del tamaño de un conjunto, lo descomponemos en variables indicadoras, donde sabemos que B vale 1 o 0. Entonces, como es un conjunto,
por cada vértice vamos a sumar 1 si el vértice está en B. Y esto nos ayuda a descomponer B en variables más sencillas, en variables que son Bernoulli, y la esperanza Bernoulli es la probabilidad de que la variable sea 1, o sea, la probabilidad de que V esté en el conjunto V. Okay. Entonces, lo que dijimos al final fue, bueno, para calcular la esperanza B necesitamos la esperanza de cada BI y luego sumarla. Entonces, ¿cuál es la esperanza de BI? ¿Cuál es la probabilidad de que un BI fijo esté en B? Vamos a ver aquí en el chat. Ok, hay uno menos P involucrado, pero es un poco más fuerte que eso, ¿verdad? 1 menos P es la probabilidad de que BI no esté en A, que eso es necesario para que esté en B, ¿verdad? Pero, ¿qué más necesita cumplir BI para estar en B? Yo lo estoy intentando. Entonces lo que yo pensé es que A, intersección con el vecindario de BI era. Sí, un BI. Entonces tiene que ser vacío. Ok. Voy a fortalecer un poco esta de aquí para hacerlo más sencillo. Voy a usar lo que se llama vecindario cerrado. Vecindario cerrado con paréntesis cuadrados. Y lo que quiere decir es que tome el vecindario, pero considere también VI. Entonces aquí hay una probabilidad que es 1 menos P porque, claro, VI no puede estar en A. Digamos que aquí está. Entonces VI tiene que estar afuera. Pero no solo VI. Como nos dice Kevin, necesitamos que todos los vecinos estén afuera. ¿Sí? Si VI tiene un solo vecino en A, entonces no hace falta meterlo en B. Este es el vecindario de B. Entonces, quiere decir que necesitamos que cada uno de estos elementos no esté en A. Y es un sí solo sí, ¿verdad? Si ningún elemento de BI está en el vecindario de A, perdón, si ningún elemento del vecindario de BI está en A, y BI también está por fuera, entonces su VI no pertenece a B, porque B es precisamente los elementos sin esta propiedad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el vecindario cerrado de BI, intersección A, sea vacío? Sería ponerse aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de estos vértices esté en el conjunto A? Este evento es equivalente, o sea, como tal, el evento sería, necesitamos que VI no esté en A. Y necesitamos que, si el vecindario lo llamamos U1, U2, U3 hasta U de VI, lo que tenemos es que ninguno de ellos va a estar en A. Y recordemos que esto se hace de forma independiente, ¿verdad? Porque la decisión cuando formamos A, al puro inicio, la hacíamos para cada vértice. Entonces aquí es donde entra esa probabilidad que mencionaron antes, que era el 1 menos P. La probabilidad de que VI no esté en A es 1 menos P, ¿verdad? Pero es la misma probabilidad de que 1 menos, de que U1 no esté en A. O sea, esto es para cada vértice. El vértice no hace la diferencia. Y lo mismo con este que está aquí y con este otro que está aquí. Y como todo se hace de forma independiente, lo que tenemos es el producto. 1 menos P a la de VI más 1, que es la cantidad de vértices. ¿Ok? Lo que tenemos son todos estos eventos que son independientes, entonces tenemos el producto de las probabilidades. Necesitamos que ninguno esté, sería el producto. Y aquí podríamos dejarlo así, pero
en el problema les mencionaba que el resultado va a depender de delta, del grado mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer es acotar este número. Vamos a decir que este número es a lo sumo 1 menos P por delta más 1. ¿Okay? Vean que aquí estamos multiplicando por números que son a lo sumo 1. Entonces, si agregamos números al producto, vamos a disminuir el número. ¿Okay? Entonces, entre más números hay, más pequeño es el número. Así que nos vamos a quedar con el más pequeño. Es una cota superior. Entonces, la probabilidad de que VI esté en B es menor o igual que 1 menos P a la delta más 1. Y esto nos dice que el valor esperado de B, del tamaño de B, que es la suma de V en V de G, de la probabilidad de que VI esté, bueno, este sería V, de que V esté en B, sería acotado por n veces la cantidad de vértices, 1 menos P elevado a la delta más 1. ¿Okay? Entonces, lo que acabamos de mostrar es que la esperanza del tamaño de A unión B, que era un conjunto dominante, está acotado por NP más N por 1 menos P a la delta más 1. Aquí, bueno, podemos factorizar la N y nos queda P más 1 menos P a la delta más 1. Okay. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Si queremos el conjunto más pequeño, la mejor cota posible, ¿qué podemos hacer ahorita? Vean que esto es válido para todo P, ¿verdad? Minimizar esa función. Entonces, podemos minimizar esta función. Okay. Hay que tomar P, minimizando P más 1 menos P elevado a la delta más 1. Bueno, ¿cómo minimizamos esto? Derivando. Sí, lo que intentaríamos sería derivar, ¿cierto? Entonces nosotros podemos intentar derivar, digamos que f de P es igual a P más 1 menos P elevado a la delta más 1. Y entonces si derivamos, tenemos un 1, tenemos menos delta más 1, 1 menos P a la delta. Y entonces queremos que este número se haga 0. Queremos ver dónde, cuándo es 0 este número. Y aquí lo que sucede es que este número no es muy bonito, ¿verdad? Porque si queremos que sea 0, lo que tendríamos es que 1 menos P fuera como raíz de décima de 1 entre delta más 1. Y bueno, luego haciendo la sustitución no nos va a quedar algo tan bonito. Entonces uno aquí en realidad puede hacer lo siguiente. Usar esta cota, que 1 menos P a la delta más 1 es menor o igual que E a la menos P por delta más 1. Esto de aquí va a ser mucho más sencillo de trabajar. Entonces vamos a decir que la esperanza del tamaño de A unión B está acotado por N multiplicado por P más 1 menos P
elevado a la delta más 1. Entonces más bien vamos a maximizar esta función. G de P igual a P. Ahí. No, esto no. Lo acabamos de decir. Era más bien E a la menos P por delta más 1. Y más bien vamos a minimizar esta función. Y esta función, derivar la exponencial queda algo más sencillo. No tiene G' de P es igual a 1 menos delta más 1 E a la menos P por delta más 1. Este número va a ser mayor o igual que 0 si solo si 1 es mayor o igual que delta más 1 por E a la menos P delta más 1. Si solo si, digamos que pasamos la E al otro lado, entonces nos queda E a la P por delta más 1 es mayor o igual que delta más 1. Aquí podemos despejar la exponencial. Podemos aplicar, por ejemplo, logaritmo. Y nos quedaría que P por delta más 1 es mayor o igual que logaritmo de delta más 1. Si solo si P es mayor o igual que logaritmo de delta más 1 sobre P más sobre delta más 1. ¿Ok? Quiere decir que esta función es creciente después de este número que está aquí y decreciente antes de este número. ¿Okay? Porque aquí al mismo tiempo estamos diciendo que es negativa antes de este valor. Una nota es que este número sí es menor que 1, porque delta más 1 es más grande que el logaritmo de delta más 1. Si delta es positivo, tenemos eso de aquí. Entonces, lo que vemos es que el máximo, perdón, el mínimo, G alcanza el mínimo en P igual logaritmo de delta más 1 sobre delta más 1. Así que el valor esperado de A unión B de su tamaño va a estar acotado por n multiplicado por g de logaritmo de delta más 1 sobre delta más 1. ¿Okay? Aquí lo que tenemos es, este de aquí sería n por, recuerden que aquí está la p que sería logaritmo de delta más 1 sobre delta más 1. Y cuando multiplicamos p por delta más 1, nos quedaría e a la menos logaritmo de delta más 1. Y este de aquí sería igual al logaritmo de delta más 1 sobre delta más 1. Y este de aquí es 1 entre delta más 1. O sea, n por logaritmo de delta más 1 sobre delta más 1. ¿Okay? Entonces, encontramos un conjunto dominante pues su valor esperado quiere decir que en promedio este es el valor que tenemos, pero podemos encontrar un valor más pequeño, o sea, por lo tanto, existe un conjunto dominante con a lo sumo esta cantidad n
Entonces un número interesante, que aquí nos aparezca logaritmo de un delta más 1. Y vean que el procedimiento lo que hicimos fue tomar parte aleatoria, pero luego otra parte fue determinística. Y algo que puede pasar con frecuencia es que uno al inicio no sabe cuál es la mejor probabilidad. Entonces uno tal vez obtiene una función que se puede optimizar. Y aquí, como la probabilidad varía entre 0 y 1, es un número continuo, es una variable continua, podemos usar el cálculo para encontrar su máximo o mínimo en este caso. Digamos que tenemos n vectores y vectores unitarios en Rn con el valor absoluto, la norma, de e igual a 1 para igual 1 hasta n. Entonces aquí tal vez recordarles, bueno, aquí estamos hablando de la norma euclidia. Si tomamos un vector x2, xn, esta sería la norma, es la raíz de sumar al cuadrado cada una de sus entradas. Entonces nos están diciendo que estos vectores tienen norma 1. Si esto sucede, entonces existen epsilon 1, epsilon 2, hasta epsilon n, que son valores que van a ser 1 o menos 1, tales que si uno considera la norma de epsilon 1 por v1 más epsilon 2 por v2 hasta epsilon n por vn, esto es a lo sumo raíz de n. ¿Okay? Entonces tenemos vectores unitarios y podemos considerar una suma de n de ellos, que la consideramos con un positivo o negativo, sumamos o restamos algunos de ellos, y que el resultado nos dé un vector cuya distancia con 0 no supere raíz de n. Entonces, tal vez me pueda ayudar aquí. Prueba. ¿Cómo podemos hacer para escoger estos valores de epsilon i? ¿Qué método usarían ustedes para escoger estos epsilons? No sabemos nada del vector, de los vectores, salvo que son unitarios. Y tenemos que escoger el valor de epsilon 1, de epsilon 2, epsilon n. Yo no sé, tal vez tomar todas las posibilidades, o sea, como espacio muestral, y probar que el valor esperado es raíz de n o algo así. Entonces tiene que existir algo que sea menor o igual. Ok, entonces vamos a considerar un espacio de probabilidad sobre todas las escogencias, ¿verdad? O sea, vamos a considerar un espacio de probabilidad. Un espacio de probabilidad sería el conjunto 1 menos 1 elevado a la n. N decisiones. Luego, ¿con qué probabilidad tomamos epsilon i igual a 1? ¿Epsilon i es 1 o menos 1? ¿A qué probabilidad le asignamos para escoger el valor 1? Digo, medio, ¿no? Un medio, muy bien. Sí, ¿por qué es mejor? 1 o menos 1. Son como equivalentes, ¿no? Entonces asignemos un medio. Esto era una pregunta, pero vamos a escoger un medio. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de que epsilon i sea 1 va a ser igual a la probabilidad de epsilon i sea menos 1. ¿Okay? Ya con eso,
Lo que vamos a hacer es tomar x como la norma de este número, de este vector. ¿Ok? Entonces ahora, esta es una variable aleatoria, ¿verdad? Porque es un número real. Pero, como estamos hablando de norma, la raíz cuadrada usualmente nos estorba, ¿no? Entonces, en realidad vamos a considerar x al cuadrado. Bueno, aquí podríamos definir ya sea x como el cuadrado de una vez, pero vamos a hacerlo de esta forma. Más bien, consideremos la norma al cuadrado y mostremos que es pequeña. Como estamos hablando de números positivos, entonces la raíz cuadrada no nos va a generar problemas. Y esto de aquí, recuerden que la norma de un vector se puede escribir como el producto punto del vector consigo mismo, que de hecho eso es útil cuando el vector en sí es una suma de otros vectores. Esto lo podemos escribir como el producto punto del vector consigo mismo. Entonces, lo que vamos a usar aquí, si no recuerdan muy bien lo del producto punto, nos interesa más que todo usar la distributividad. El producto punto se comporta como el producto usual, en el sentido de que A producto punto E más, más C es igual a producto punto E más A producto punto C. Y por supuesto la propiedad que estamos usando aquí es que el producto punto V con V es la norma de V al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es que x al cuadrado va a ser la suma de n al cuadrado productos. Tenemos n productos en una, n sumándose en un paréntesis, n en el otro, hay n a la 2 productos. Entonces lo que tenemos es los vectores consigo mismos, nos daría algo como epsilon 1 al cuadrado por v1 producto punto v1. Esto es 1. Tendríamos epsilon 2 al cuadrado, v2 producto punto con v2. Son los términos que epsilon n, vn, producto punto consigo mismo, tenemos un epsilon n cuadrado y vn, producto punto n. Y luego nos quedan los términos cruzados, 1 con 2, 1 con 3, 2 con 4. Y esto lo podemos escribir así porque, como la fórmula del binomio, nosotros tenemos 1 con 2 y 2 con 1, así que podemos duplicar y tenemos la suma de i y j, y sería epsilon i, epsilon j, y tenemos el producto punto de vi con vj, ¿verdad? Y aquí notamos que este numerito de aquí es 1, ¿verdad? Epsilon i al cuadrado es un 1. Epsilon i al cuadrado es 1 porque es 1 al cuadrado o menos 1 al cuadrado. Pero lo mismo podemos decir de vi producto punto con vi. Recordemos que estos vectores tenían norma 1. Entonces este que está aquí también va a ser un 1. Quiere decir que x a la 2 lo estamos escribiendo como n más la sumatoria, dos veces, 1 menor o igual que i, menor que j, menor o igual que n, de epsilon i, epsilon j, vi producto punto vj. ¿Ok? Y si calculamos el valor esperado de x cuadrado, lo que vamos a tener es n, es una constante, el valor esperado de una constante de sí misma, y usando linealidad, tenemos dos veces esta suma, la esperanza de epsilon i por epsilon j, por i producto punto vj. Ahora, una pregunta, ¿cuánto es este valor? ¿Cuál es el valor esperado de epsilon i por epsilon j multiplicado por el producto punto de vi con vj?
¿Quién me puede decir cuál será el valor esperado de este producto? Eh, 0, creo. 0. Bueno, eso es lo que queremos que sea, ¿no? O sea, porque o anda por ahí. Sí, Porque, o sea, el epsilon i y el epsilon j pueden tener como dos valores, positivos y negativo. Y, bueno, hay 4 posibilidades, ¿no? ajá. De los valores epsilon i nos va a dar 4 posibilidades. Y aquí tenemos siempre el producto punto de i con vj, que de hecho... Y lo que vemos es que cada probabilidad es uniforme, ¿verdad? El epsilon i es probabilidad de un medio que sea 1, un medio que sea menos 1. Entonces la probabilidad de cada uno tiene probabilidad 1/4. Entonces el valor esperado sería sumar todas las posibilidades acompañadas de su respectiva probabilidad. Entonces voy a sacar factor común vi producto punto de j, y aquí tenemos 1 por 1 más menos 1 por 1 más 1 por menos 1 más menos 1 por menos 1, todo dividido entre 4. Cada uno tiene la misma probabilidad. Entonces, una vez que sacamos a factor común este producto punto, vemos que el número que nos queda, bueno, este es un 1, este es menos 1, este es menos 1 y este es 1, es 0. ¿Ok? Entonces, el valor esperado sí es 0. Y esto nos dice que la esperanza de x al cuadrado estas esperanzas que están aquí son 0, entonces la esperanza de x cuadrado es n. Y así podemos escoger los valores epsilon 1, epsilon 2, hasta epsilon n en el conjunto que escogimos aleatorio, tales que x cuadrado sea por lo menos n, o sea, este x que estaba aquí bueno, y aquí como dijimos eran positivos, entonces sacando raíz, este sería mayor o igual que raíz. Perdón, lo queríamos lo contrario, ¿no? Las dos cosas las podemos probar. Este es menor o igual que raíz de... Hay una aplicación más que es en teoría de números, que es de Erdos. Por aquí. Esta es de 1965. Ya el método probabilístico está un poco más establecido aquí, pero estas creo que las primeras aplicaciones en teoría de números. Y lo que nos habla es que un conjunto de enteros se dice suma libre si un conjunto de enteros, llamémoslo S, se dice suma libre si no existen 3 elementos x, y, z en S, tales que x más y sea igual a z. ¿Okay? O dicho de otra forma, tome x y y, súmelos y el resultado no va a estar en z, no va a estar en S. ¿Okay? Vean que sería lo contrario, por ejemplo, en un subgrupo,
uno tiene que la suma de dos elementos siempre está contenido, entonces este sería más bien lo contrario. Sumamos dos elementos, no va a estar en el conjunto que nos dieron. Entonces aquí tenemos un teorema de Erdős. Perdón, esta teorema va después, esta es la definición. El teorema dice lo siguiente. Si A es un conjunto de enteros que no contiene al cero, bueno, esto de no contiene al cero va a ser una condición técnica que nada más cambia el resultado por 1. Vean que el cero no puede estar en un conjunto suma libre. El 0 no puede estar en conjunto suma libre porque 0 más 0 es igual a 0. Entonces, si es un conjunto de enteros que no son 0, entonces A contiene un subconjunto S que es suma libre y el tamaño de S es por lo menos un tercio del tamaño de A. Eso significa un conjunto que es libre de sumas y es bastante grande en cierto sentido. Es proporcional al tamaño de A. Entonces, imagínense un conjunto bien complicado de enteros, pero no importa qué tan complicado sea, siempre vamos a encontrar un subconjunto que tenga por lo menos un tercio de los elementos y no contenga dos sumas. ¿Ok? Bueno, veamos un momento, por ejemplo, ¿qué es un conjunto suma libre? Si uno tiene, por ejemplo, al 1 y tiene al 2, no puede tener al 3. Pero tampoco, perdón, más bien no puede tener al 2, porque 1 más 1 es 2. Entonces, no puede tener al 2, tiene que tener al 3. Luego 1 más 3 es 4, y 3 más 3 es 6. Entonces, podría tener al 5, pero no puede tener al 6. Y digamos que aquí ya prohibimos al 8, pero no se prohibió al 7. Y entonces ya el 12 no puede estar, el 10 no puede estar, y así sucesivamente. Entonces, este de aquí. Suma libre. ¿Okay? Y bueno, hay conjuntos que son todo lo contrario. Por ejemplo, el conjunto 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tome las potencias de 2 y es un conjunto que no es suma libre porque 1 más 1 es 2, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8 y así sucesivamente. Pero se podría hacer suma libre quitando básicamente la mitad de los elementos, ¿verdad? Entonces este conjunto podemos encontrar una suma libre que tiene tamaño la mitad. Y se puede ver, por ejemplo, que no se puede quitar menos de la mitad, porque si los ponemos en parejas, 1, 2, 4, 8, si tenemos los dos de la pareja, ya va a haber una suma dentro del conjunto. Entonces, bueno, Erdős en esta aplicación hace algo muy interesante. Lo que hace es que toma P, un número primo, grande. Ahorita vamos a ver lo que significa que sea grande. Y lo que él dice es, vamos a considerar los números en vez de enteros, vamos a considerar algo que es un poco más sencillo para algunos efectos, que es ZP. Entonces, considera ZP. ZP, que es el conjunto de enteros módulo P. Y la idea va a ser transformar el conjunto A
en un subconjunto de ZP. Y ZP tiene un conjunto suma libre con tamaño 1/3 de ZP, básicamente 1/3. Entonces, para optimizar este tercio, vamos a tomar P, va a ser de la forma 3K, 3K más 2. Entonces hay infinitos primos y hay infinitos primos de la forma 3K más 2. También hay infinitos de la forma 3K más 1. Eso no lo voy a probar. Si no han visto ese resultado, nada más lo vamos a asumir que podemos tomar, que existen infinitos primos de la forma 3K más 2. ¿Okay? ¿Alguien me puede decir un conjunto que sea libre de sumas en ZP y que tenga tamaño como 1/3? Entonces, intenten decirme esto. O sea, existe un subconjunto de ZP libre de sumas o suma libre con tamaño mayor a 1/3. ¿A alguien se le ocurre un conjunto que si uno suma 2 elementos queden fuera del conjunto y que además este conjunto tenga tamaño como 1/3? Y ven que aquí hay una pista con el 3K. Yo no sé si de cada tres escoger solo uno, como digo, o sea, entre 0 y 2, usted escoge un número. Entre 3 y 5 escoge otro. Y así, pero con otra congruencia. Sí, De manera que las congruencias no den. eso va a ser complicado. Eso va a ser muy complicado porque la estructura de suma suele ser muy grande. Si A tiene K elementos, entonces A puede tener K al cuadrado, digamos que al cuadrado medios, aproximadamente sumas, ¿verdad? Tome 2 elementos y va a tener muchas sumas. Entonces, si uno lo toma muy distribuido, como suele tener muchas sumas, es muy posible que se repitan los elementos. Si uno agarra los impares, cuando lo suma da par. O sea, habría que ver como si hay algún detalle ahí, como es en ZP, como Sí, como es en ZP, ese no va a funcionar tampoco. Sí, porque da par, pero en ZP pares e impares son congruentes. O sea, hay una diferencia entre 2 elementos que es P y P va a ser impar. Okay. Vamos a dividir ZP en 3 partes. ¿Qué pasa si sumamos 2 elementos aquí en el medio? Vean que si sumamos 2 elementos, si tomamos A y B entre K y 2K, ahorita vamos a arreglar ver qué va pasando. A más B va a estar entre 2K y 4K, ¿verdad? Si uno toma 2 elementos y los suma, si los toma muy cerca de K, la suma va a estar como por aquí. Mientras que si los toma muy cerca de 2K, va a sumar 4K, que quiere decir recorre 3K y luego aquí más K. Entonces va a llegar como por aquí. O sea, este conjunto que está en el medio es suma libre. Si usted suma 2 elementos en el medio, la suma va a quedar fuera del medio. Pero podemos mejorar esto un poquito porque
aquí dijimos, bueno, si es mayor o igual que K, la suma puede ser 2K y no queremos eso. Entonces tenemos que quitarnos o K o 2K, pero nos vamos a quitar acá porque eso nos permite agregar el 2K más 1. Y así la suma va a ser mayor estricta que 2K más 1. O sea, va a saltarse el 2K y va a ser a lo sumo 4K más 2. Y 4K más 2 es congruente con K módulo 3K más 2. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es un salto de a lo sumo 2K y no nos da para, como la vuelta es de longitud 3K, no nos da para llegar al otro extremo del intervalo. Entonces, vamos a considerar este conjunto, S y vamos a transferir el conjunto que teníamos A originalmente, lo vamos a transferir en este intervalo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero, ¿qué era acá P grande? Vamos a tomar P tal que P es mayor que 2 veces el máximo en valor absoluto de los elementos de A. ¿Ok? Primero que todo tiene que ser más grande que el máximo de A para que no haya dos elementos congruentes. Pero siempre hay que tener cuidado de que si aquí tenemos el 0, aquí está P y aquí está menos P, no queremos que haya dos elementos, uno aquí y otro aquí que sean congruentes. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es que P va a ser más grande que 2 veces el valor absoluto de A. O sea, aquí, digamos que el valor absoluto de A más grande es este. Entonces, que un elemento que esté como por aquí, cuando le restamos P, va a quedar por acá. Y así no va a haber dos elementos de A congruentes módulo P. Así, A no es congruente con B si A y B están en A con A diferente de B. Esto es módulo P. Entonces, así vamos a escogerlo. O sea, lo que tendríamos es que P no puede dividir a B menos A. Porque es más grande que este número. O sea, en valor absoluto, este número es a lo sumo 2 veces el máximo en valor absoluto de A. Y luego, lo que vamos a hacer es usar el siguiente resultado. Lo que vamos a usar es el siguiente resultado, que todo elemento de ZP, exceptuando el 0, es invertible. Eso quiere decir que para todo X en ZP estrella existe un Y tal que X por Y es igual a 1. Bueno, en este caso, como estamos en ZP, igual quiere decir congruente. Pero como estructura algebraica son igual. Entonces, vamos a tener que todo elemento es invertible. Y vamos a hacer esto. Tome X en este conjunto de forma aleatoria. De forma aleatoria. Y vamos a tomar ese, el conjunto que definimos anteriormente, este intervalo que iba desde K más 1 hasta 2K más 2. Perdón, hasta 2K más 1. ¿Ok? Sea ahora, una vez que hacemos esto,
sea B el conjunto de los elementos de A en A, tales que al multiplicar A por X, el resultado queda en S. Okay, entonces lo que estamos haciendo es permutar los elementos de A, bueno, los elementos de ZP, A es un subconjunto de ZP, permutamos los elementos de ZP y algunos elementos de A van a quedar en el intervalo S. Okay, entonces una permutación que le da vuelta a todo el conjunto y nos vamos a quedar con la intersección de S y X por A, de X por A. Entonces vamos a ver la siguiente observación. Observación. Tome un subconjunto cualquiera de A y C es suma libre si y solo si X por C es suma libre. Y aquí recuerden que C, que X no es 0, ¿verdad? Y la razón es porque como X es invertible, nosotros tenemos que si A más B es igual a C. Esto pasa si solo si uno multiplica por X, tiene X por A más X por B es igual a X por C. Si la izquierda pasa, multiplique por X. Y si el de la derecha pasa, multiplique por X inverso. ¿Ok? Y esto lo que quiere decir, como X por B está contenido en S, entonces X por B es suma libre, ¿verdad? Es claro que si en un conjunto sumamos cualesquiera dos y terminamos fuera del conjunto, lo mismo va a pasar si agarramos un conjunto más pequeño. O sea que B es suma libre. Entonces, tenemos un conjunto aleatorio, vean que B es aleatorio y que es suma libre. Si mostramos que este conjunto, su esperanza es por lo menos un tercio del valor de A, entonces podemos encontrar un conjunto suma libre cuyo valor es por lo menos un tercio del tamaño de A. Entonces, calculemos el valor esperado de su tamaño. Y de nuevo, linealidad de la esperanza nos dice que este de aquí es la suma de A en A de la probabilidad de que A esté en B. Usando de nuevo, descomponiendo B como indicadoras, porque nosotros podemos poner B es la suma, tamaño de B es la suma de la indicadora de que A esté en B, de A en A. ¿Ok? Entonces todo se reduce a calcular esta probabilidad. Necesitamos calcular esta probabilidad. Entonces, nosotros tenemos que A por X pertenece a S. Si, solo si, X es igual a S sobre A. El inverso multiplicativo en ZP con S en S. O sea, A por X pertenece a S para tamaño de S valores, que son K más 1, valores de X. ¿Ok? Entonces, vean que el conjunto aleatorio que estamos considerando tiene 3K más 1 elementos, porque quitamos al 0. Y de esos 3K más 1, hay K más 1 en los que A por X pertenece a S. Y eso lo que nos dice es que la probabilidad de que A
pertenezca a B va a ser igual al tamaño de S sobre el tamaño de ZP estrella, que es K más 1, sobre 3K más 1. Y este número es mayor que 1/3. Por lo tanto, el valor esperado de B es mayor que el tamaño de A, perdón, el valor esperado del tamaño de B, mayor que A, dividido entre 3. Es decir, existe un conjunto suma libre con al menos